Buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias a los cursos de verano de la Universidad Complutense por darnos la oportunidad de hacer este curso de estudio de la literatura y el cine de Gonzalo Suárez. Agradezco a Manuel Álvarez Junco, director de los cursos, a su equipo, Begoña Regueiro, Ricardo Orcajada, a todos. Agradezco mucho esta ocasión y me gustaría no presentar a las dos personas que me acompañan, que son el periodista Martín Girard y el escritor y cineasta Gonzalo Suárez. Bienvenidos bienvenidos los tres. Somos tres, sí, sí. Bienvenidos los tres. ¿Qué tal? Pues bien, contento. Estoy contento de estar aquí porque hubo 3 tentativas fallidas, como me acaban de recordar el director jefe de estudios, ¿no? O reprochar más bien. Y Muy amablemente me ha parecido. muy Era un amablemente recuerdo, nada no, más. porque estaba justificada mi ausencia. Lo que me ha alarmado es que dice que hace 9 años. Hace 9 años y me extraña porque a mí todo me pasa por lo menos de hace 40 años. Realmente me ha sorprendido ¿sí? Hace 9 años, ¿qué estabas haciendo? En el verano de 2010, ¿qué época era esa? Bueno, no sé si creo ¿Por qué que dijiste que no podías venir? ¿Con qué excusa? me han dicho que hay un curso también de policías, ¿no? Sí. Porque lo digo porque es que yo no. La pregunta que más me horroriza es qué hacía usted en la noche de autos. Ah, Porque es que Bueno, no sabría responder pillo la indirecta. ni de hace una semana. O sea, hace 9 años estaba en mi coche. Si era la noche de autos, estaría en un coche. Este chiste es muy malo. Bueno, intentaremos hacer otros mejores en el transcurso de la conversación. ¿Cómo ha sido la aventura de llegar hasta aquí? En coche, precisamente. Sí. No se puede decir que fuera una aventura, con la salvedad de que el chofer tuvo que eludir la preparación de la manifestación gay en Madrid y se disculpó muy amablemente, pero la verdad he corrido aventuras mucho mayores. Por ejemplo, Por ejemplo, son tantas. empezando No sé, bueno, por la primera. No sé, me viene quizá la que no podré olvidar en mucho tiempo es una tempestad en el Mar del Norte en la que de verdad no me hubiera importado morir. Tiene sus ventajas, hay cosas que tienen sus ventajas, porque nos encontramos, yo que pensaba que no me mareaba es que cada vez que hablo de esto llaman para advertirme que no hay que dramatizar. Pues en realidad era remando el viento, era remando al viento, y teníamos que circundar la isla de Spielbergen, y en la cara que da más al norte todavía, donde además ya no hay seres humanos, pero con nocturnidad, es que hacía mucho viento. Inicialmente estaba previsto ir en helicóptero, pero no pudo ser. El barco era muy sólido, pero en plena noche me encontré como en los dibujos animados, en el aire, ¡paf! Y otra vez en el aire, pero a esta distancia me detenía en el aire y caía sobre la litera. Y bueno, era una tempestad tremenda. Y pensé que no me mareaba, pero sí, la verdad. Desplegué mi gabardina, una gabardina que se parecía como las que llevaba Humphrey Bogart, me encantaba esa gabardina, pero no tenía nada más a mano para vomitar. Y lo hice, pero ya cuando no podía más, realmente pensé que la muerte a veces apetece, porque es verdaderamente desolador, zas. Y cuando conseguí salir, estábamos en proa, a un pasillito, bueno, vi que las olas pasaban por encima
del puente del barco, que además estaban los mástiles todo helado completamente. Pero a salir por allí era, vamos, quedar barrido. Y en el suelo del pequeño pasillo, entre cajas, estaba el ayudante el foquista, con media lengua afuera, caído, y cuando me acerco a él, me llamó mamá, llamó a su madre. Fue realmente muy, muy emocionante para poderlo contar, pero en cambio lo que estaba previsto es que había osos blancos, de estos que son muy peligrosos, y que de hecho hacía unos días uno de estos osos blancos se habían comido a otro director de cine. No, era un austriaco. Bueno. Eran 3 austriacos. Y el jefe de producción nos dijeron de llevar pistolas, pero el jefe de producción, para ahorrar, llevó a un austriaco. Para que se lo comiera el oso. Oye, pero no vimos osos. Bueno, esa es la peor aventura que yo recuerde en la noche de autos. La idea de la aventura, claro, te preguntaba, ha estado muy presente en toda tu vida desde niño, supongo que por las lecturas de los libros de aventuras propios de la edad, y además tu padre escribió alguna novela de aventuras nada menos que en África, y por eso te decía la aventura de llegar hasta aquí. Claro, aparte de este episodio escalofriante en el Polo Norte, vamos a llamarle así. No fue para venir aquí, ¿eh? No. Bueno, sí, porque luego fuiste a más sitios, pero al final has venido aquí. Y de hecho, si lo piensas ya filosofando, si no hubiera ido allí, no estaría ahora aquí. No estarías aquí, porque no habrías terminado remando al viento, o no lo habrías hecho, y remando al viento, pues es una de las razones por la que estás aquí. Voy a cambiar de pregunta o de comentario a propósito de remando al viento. Que un gran creador, como es tu caso, pues para serlo, tiene de nada. La gente tiene que recordar un gran título, porque si no hay un gran título, García Márquez está asociado a 100 años de soledad, no sé quién, no sé qué, pero luego a la vez ese gran título también acaba siendo como una especie de mochila única que igual pesa o no. Ese gran título es Remando al viento. ¿Tú crees que esa es la película que al final todo el mundo dirá Gonzalo Suárez, Remando al viento? ¿Y eso te pone contento o te fastidia un poco? No, me pone contento que se acuerden de cualquier cosa, incluso una mosca. ¿La cazamos? ¿O que se fastidie? Puede ser la encarnación de mi tío Julián. Pues dejémosla que viva, que se vaya. No, le puedes poner el sombrero encima para que no se mueva demasiado. Bueno, pues me decías, sí, es bueno que te recuerden por algo, pero es verdad que me temo que no tengo yo un título predominante. En cine sí, es el que más se recuerda, los que lo recuerdan, pero quiero decir que me hubiera gustado, por ejemplo, que me recordaran por el Quijote, pero eso sí condiciona mucho, condiciona mucho. Y de elegir así un título de la literatura universal, citaría a Hamlet. Y por cierto, quiero añadir que no estoy de acuerdo con esas diatribas, ya me parecen pasadas de rosca, de si Shakespeare era Shakespeare o no era Shakespeare, o si era Bacon, o si era Marlowe, o si era Ben Jonson, toda esta historia que se forma en torno a la figura y autoría de Shakespeare, porque en realidad me importa un bledo, lo importante, y además que más da que fuera uno u otro. Oye, elegirías Hamlet, entonces la cuestión es, a ver, ¿de qué te viene esta obsesión? Me atrevo a calificar por Hamlet. En tu última novela, La musa intrusa, hay una variable de Hamlet, pero ya habías hecho otras variables en cuentos. Hemos visto hoy Epílogo, donde hay un antecedente, a mi juicio, de la musa intrusa en una de las historias de Epílogo. ¿De dónde viene? No solo la eliges como mejor obra de la yo creo que es una obsesión, o igual estoy equivocado. No estás equivocado.
pero claro, uno no sabe tampoco estas afinidades, aunque aquí sospecho yo que Hamlet fue una de las primeras obras de Shakespeare traducida, eso sí. Evidentemente no me hubiera gustado conocer el inglés lo suficiente para, sobre todo para leer a Shakespeare y también para manejarme por el mundo, porque el francés no me vale para nada. Es el único idioma así que domino. Bueno, esto me preguntabas por Hamlet. Sí, que más que una opción o una elección, decía yo, si no es una obsesión, porque es muy persistente en tu obra a lo largo de mucho tiempo. Sí, pero como toda obsesión tampoco tiene una explicación, quizá, ¿no? No lo sé, tendría que ir al psicoanálisis. ¿No has ido nunca al psicoanalista? No, he ido a algún que otro psicólogo, pero no me ha durado mucho. Ya. Eran más tontos que yo. Hamlet también nos pone en otra pista, ¿no? Los grandes personajes de la literatura universal que, bueno, poco a poco has tratado en tus películas. Empezaste al principio, digo, de los que dan prácticamente nombre o claramente se ven en los títulos casi de tus películas. Empezaste con Fausto, el extraño caso del doctor Fausto. Has hecho una variable de Jekyll y Hyde en Mi nombre es Sombra. Has hecho un Don Juan en Los infiernos, pero Don Juan. Ahora se pasa en el Museo del Prado el día 10. Don Juan en Los infiernos. Sí, que por cierto se rodó en parte en el Escorial, ¿no es así? Eso es, sí. Sí. Qué frío hacía. Sí. La caracola, que va por la lonja. Pasa, una versión de Felipe II. Sí, se rodó en el Escorial y es una de mis películas preferidas y de mis finales de película preferidos. ¿Por qué? Toda la parte final, pues porque tiene reminiscencias de uno de mis pintores preferidos, que es Patinir, en el caso, bueno, sobre todo la cruce de la laguna Estigia. Uh-huh. Y está en el Prado ese cuadro. Sí. Y es un final que considero muy emocionante y es de las pocas veces que el final me condujo a la película, o sea que tenía, porque en general no empiezo, sobre todo cuando escribo, no sé lo que voy a escribir y así me va, pero cuando hago una película inevitablemente tengo que escribir un guión previo, uh-huh. Como tú conoces bien, que hemos compartido esta tarea en El portero y que gracias a ti tiene una coherencia que no siempre encuentra en mi obra. Te he dicho muchas veces que esto es justamente lo que no hay que decir respecto al portero. Claro, lo de la coherencia. Sí, no, gracias a mí. No, sí, que no hay que decirlo. Claro, mejor. ¿Y ahora qué hago? Pues no, ya lo he dicho. Hacer como que no se ha dicho. Pues decías la coherencia y si no, ¿qué pasa? Que vas empiece, siguiendo Pues por lo que me gusta es la aventura, por tanto empiezo los libros sin saber exactamente qué es lo que voy a hacer. Alguna salvedad, por ejemplo, ahora mismo me han dedicado el libro sobre Sade. Bueno, en este caso es una adaptación, inicialmente, por cierto, era para cine y después se convirtió en novela. Aquí sí conocía el tema, pero en general en los libros no sé de qué va. O sea, cuando me preguntan de qué trata el libro, no lo sé. Voy dejándome llevar y en eso consiste mi propia aventura del lector que va descubriendo cada paso que va donde le lleva. Porque en realidad la literatura, si no, me aburre como ejercicio que ya es de rellenar, un tema. Prefiero utilizarlo así. En cine no puedo hacerlo, por cuanto obviamente hay que concitar o concertar, citar actores y reunir toda clase de técnicos y elementos que si llegamos al lugar y empiezo a improvisar puede ser alarmante. También lo he hecho. Pero no obstante, aunque escriba los guiones, soy sospechoso de no haberlos leído, porque nunca me veréis con un guión en la mano durante el rodaje,
para tener la sensación, es un juego perverso, pero de tener la sensación de que aquello está pasando por primera vez. Esto es un síndrome de juego infantil que perdura, porque en esos juegos es donde de verdad estamos descubriendo de una manera o de otra el mundo, no tu periódico, quiero decir, el mundo en general, o percibiendo el entorno y tratando de entender algo. Uh-huh. Juego infantil, en realidad la creación no es una cosa de niños siempre, niños de por vida, niños hasta el final. Crear, porque los niños pintan, los niños cuentan historias, o los niños representan una historia que se inventan los niños, y yo creo que eso de ser director de cine y escritor es un modo de permanecer en la infancia jugando, ¿o no? Sí, y que también en cierto sentido, no de forma deliberada, de que no te capturen, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que son condicionantes, incluso la fama, por ejemplo, o el éxito. Sintomáticamente he notado, por ejemplo, cuando he tenido éxito como periodista, que hacía estos reportajes vividos, no un periodismo de ordenador, ¿no? Me relacionaba, fuera con boxeadores, con poetas, y veía, o con incendios, iba a los lugares, tal. Todo eso era una aventura en sí misma y había que contarla. Y entonces yo creo que esa etapa de Martín Girard sirvió para encontrar mi propio estilo literario, y ese estilo a su vez me servía de guía para afrontar pues cualquier temática. Has dicho de pasada este periodismo de ordenador. Hoy a Martín Girard, el que fuiste tú con 30, sin llegar a los 30 años. Espera, sí. Según mis cálculos, 60, no. Años 60. Sí, pero sí. Eso es, pero empezaste antes de cumplir los 30, según mis cálculos, con Martín Girard. Verdad, sí. Que parece que cómo se las hubiera apañado para encajar en este periodismo que has llamado de ordenador, que por algo... Bueno, no quiero ofender, ¿no? No, primero, pues el problema es que con el ordenador me llevo muy mal, o él conmigo, todavía no lo utilizo para escribir. Cuando he intentado recuperar de una manera así más o menos, en un impulso romántico, nostálgico, una máquina de escribir, resulta que me he encontrado que parece un caballo percherón. Y a partir de ahora ya no puedo realmente escribir si no es con ordenador. Claro. Pero aparte de escribir, todo lo demás son disgustos. No sé qué pasa, siempre o se borra el temor, el terror a que se borre, con lo que cuesta una frase, una simple frase, y de repente puede desaparecer. Siempre hay amigos a los que llamas a las 3 de la mañana desesperadamente para que vengan a arreglarte el ordenador. Incluso tenía un vecino, pero se ha cambiado de casa. Por la cantidad de veces que le llamabas a las 3. No, acabamos de ver en el curso esta tarde, precisamente al hilo de esto que dices, epílogo, y en epílogo parece haber, antes de tiempo, porque todavía no habían desaparecido las máquinas de escribir, porque epílogo es del 84, pero parece haber, o de cualquier manera así ha quedado un homenaje a la máquina de escribir cuando haces ese plano de una Underwood, o quizás sea correcto decir Underwood, y entonces que es bonito porque en vez de hacer una panorámica, cuando el tipo escribe, la cámara se mueve al ritmo del tecleo. ¿Te acuerdas de ese plano? Se mueve por las letras Underwood. Entonces parece un homenaje a la máquina a la marca de máquina de escribir. Sí, sin duda, sí. La máquina de escribir le tengo cierta añoranza, como decía antes. Y antes de la máquina era el bolígrafo, y antes del bolígrafo, pues el lápiz.
Y antes del lápiz era en las cavernas prehistóricas, también daba pinceladas y todo esto. Y hacía mis Pero pinitos. estabas allí, ¿no? Sí, estaba allí, En pero las cavernas. púdicamente con un vestido con pieles. Volviendo un poco a lo de los mitos, que me quedó por nombrar alguno que has tratado, ya digo, de forma mayor. Nos quedamos en Don Juan, pero luego vino Frankenstein después de Don Juan, que vimos también anteayer, Remando al viento. En fin, ya digo, a lo tonto hay 4 o 5 mitos muy importantes, y lo que no han sido mitos han sido héroes, o tu forma de ver los héroes, mitos y héroes. Fuera de mitos y héroes, el hombre que va por la calle no te ha interesado tanto. No, realmente creo que en estas ocasiones, porque por otro lado no me gustan los símbolos que muchas veces me atribuyen, ¿no? No hay ningún símbolo que yo busque, sino simplemente lo que busco es emanciparme del contexto. El contexto, o sea, la descripción de algo previo, eso que podemos llamar, pues sí, que llamamos real. Yo eso de la palabra realismo, que incluso está en el título, es que no he llegado a entender muy bien de que, a qué se alude con lo real. Hombre, entiendo bien que vivimos hipócritamente como si la Tierra fuera plana, aunque sepamos que rodamos en espacios siderales, ¿no? Y a gran velocidad. Claro, y a gran velocidad. También hemos dado pues una continuidad a esto que llamamos el tiempo, cuando sabemos que esto es solo un flash, un instante, y que los que estamos aquí hacemos así y seremos los fantasmas que estábamos aquí. Caramba, iba todo bien, no nos deslatar. Iba todo bien, iba todo bien, pero ahí está el sentido de la aventura, porque entonces, si recuperamos que la aventura no es que haya que irse al Polo Norte, como contaba antes, ni pienso repetirlo, ni ir... No, la aventura consiste en que cada día, cada vez que nos levantamos, eso sí, a partir de desayunar, que en el desayuno no pienso alterar la realidad. En el desayuno no pienso renunciar a la realidad del desayuno. Pero a partir de ahí, todo es mucho más, aparte de efímero y todo esto, más sorprendente, más inquietante y más extraordinario de lo que nos parece. Y eso es lo que me mueve a escribir y con diferente fortuna, pero a escribir o a hacer cine, y me gustaría incluso intentar más cosas. Bueno, has hecho teatro, has dirigido teatro, escribiste para ópera. Sí, pero bueno, eso dentro del mismo contexto también me... Pues ¿en qué estás pensando? ¿Haber hecho o hacer qué más cosas? Me hubiera gustado... En realidad los pintores han influido mucho en mi vida a partir del impresionismo y el expresionismo. ¿Y por qué? Pues por este grado de inmediatez que presupone que la pincelada predomina sobre el tema del cuadro. O sea, la captación del instante, el momento, y luego también la actitud épica, heroica de esta gente que evidentemente buscaba, como no, el éxito. Les hubiera encantado vender un cuadro, pero el no vender un cuadro no les impedía seguir buscando. Y eso me atrajo muchísimo para afrontar realmente la vida, porque le daba una intensidad diaria, sin necesidad, digo, de ir sobre todo, de ir a ninguna batalla. Era la batalla consigo mismo y la batalla con el instante, con la luz, con el momento. Y me hubiera gustado ser pintor fracasado en vida, pero haciendo ricos a mis herederos. Aunque sea de una manera un poco remota, se me ocurre que igual que el hecho de que este año hayas publicado un libro, El sueño de Malinche, y hecho una película que es más principal del mismo título, con dibujos, con ilustraciones, vete tú a saber si tiene que ver
con ese largo acercamiento a la pintura, que yo creo que está iniciado mucho antes de Mil Maneras, pero vaya, al final un libro y una película con imágenes fijas procedentes de lo pictórico, por supuesto, de la ilustración. Sí, eso fue un intento muy artesanal, porque realmente el cine ortodoxo es de más difícil acceso, cada vez de más difícil acceso. Ahora, por ejemplo, se va a hacer una película sobre Doble 2, que yo he hecho 5 versiones del guión con Peckinpah en Los Ángeles, y que en buena ley el libro, además soy el autor del libro, tendría que haber dirigido yo, pero las multinacionales consideran que soy sospechoso de algo, quizá de falta de comercialidad o de exceso de años, pero en cualquier caso no quieren que sea yo el que la dirige, no la voy a dirigir. En vista de lo cual, mi tío Julián sigue ahí. En vista de lo cual hay que inventar. Y uno de los inventos fue que me puse a hacer con un amigo, con Luis Mendo, un músico que encontré en el bar del lado de casa y que estaba trabajando en su estudio grabando música, y le propuse que grabáramos textos que tenía y que había hecho con él en Mi Mujer y con Antonio Saura, hijo de Carlos, que había hecho, que se habían ido acumulando y de los cuales yo había extraído pero no me voy a extender porque de esto se hizo también una ópera, pero fuera. Lo que yo quería era recuperar de eso la emoción de la palabra, en este caso en la conquista de México. Y digo conquista sin ambajes, pues me parece una ridiculez decir encuentros, eufemismos. No, pero contada tanto por parte de los cronistas españoles como de los testimonios del Nahual, y realmente cogiendo actores de uno en uno, y en el transcurso duró de mucho tiempo, porque los actores venían, Carmelo Gómez o Ana Álvarez, venían cuando podían ellos, y fui grabando las voces, y luego di otro paso, empezando La Casa por el Tejado, poniendo la música, bueno, no yo, en este caso Luis Mendo, se puso la música de forma que tenía una especie de película, de curiosa película, donde tenía la música, las voces, pero no tenía las imágenes. Y empecé a buscar de qué manera. Primero pensé en una especie de ballet o de máscaras o tal, no me convencía nada. Tampoco podía hacer playback con los actores que habían grabado. Y encontré un dibujante, también me lo sugirieron, eso me lo enseñaron, porque yo no soy muy aficionado al cómic, a pesar de... Pero lo fuiste, ¿no? Porque en los comienzos y más allá, en el epílogo, por ejemplo, sí. 84, hay varios planos de cómics y referencias al cómic, perdón. Bueno, en cualquier caso no soy un experto, pero descubrí realmente a Pablo Auladel, que es un dibujante extraordinario, y que había dibujado El Paraíso Perdido de Milton, en un libro que está muy bien, y se lo propuse. Al pronto él no sabía exactamente, porque son dibujos fijos, no son dibujos animados, pero son grandes dibujos por los cuales la cámara puede circular. En este caso no la cámara, porque son ordenadores, malditos ordenadores que requieren, claro, la colaboración de alguien, de un técnico. Yo en realidad nunca he manejado las cámaras, y es más, he hecho muy pocas fotografías, y de hecho tengo muy pocas fotografías de todos mis... Ellen, que está aquí, y es mi mujer, de hace 60 años, esto empieza a ser sospechoso. Bueno, tú siempre dices, en un matrimonio lo peor son los primeros 60 años, ¿no? Sí, no, luego espero que no vaya peor. No.
Esto... ¿Ellen te es suele duro. decir o es la que hace las fotos que ibas a decir? No, que es Disculpa. verdad que no he hecho fotografías, no... Y quizá porque tengo esta sensación de los hombres primitivos que roban el alma. Bueno, cuando te empiezas a ver fuera de ti, en fotos fijas, eso pasa mucho con los actores y las actrices, que realmente sí pierden el alma. Otros, como perdemos el alma, pues sin siquiera hacernos fotos. Pero, las fotos, cuando te identificas con la foto, yo tengo, hombre, no voy a exagerar, pero cierta aprensión a las fotos, no las he buscado. Inevitablemente te las hacen y además siempre sales con barba blanca últimamente. Pero no he manejado la cámara y sin embargo sí tengo una visualización, o sea, una intuición visual. Incluso cuando no existían monitores en los rodajes, sabía exactamente si alguien, cómo entraba, por supuesto, si se estaba saliendo de cuadro o si se le estaba viendo, si la luz le entraba por un lado o por otro. Y por eso me apasiona el cine, primero porque es una acción y escribir se hace sentado y en el cine no queda más remedio que moverse, incluso para buscar el dinero previamente. Hemos titulado este curso, sí, un combate contra el realismo, porque creo que es aunque creo que tenías algún reproche a este título exacto, pero No, me no, parece en bien. su día, pero es descriptivo digamos, de tu trabajo artístico, el combate contra el realismo, la búsqueda de la realidad, pero en otro sitio, ¿no? Y no con las herramientas del realismo, pero también por la noción de combate, que es muy importante en tu obra y en tu vida por alguna razón, ¿no? Y te quería, por varias razones, quiero decir. Quería preguntar que si efectivamente una de las definiciones de la vida es la de pelea, ¿no? Vivir es pelear, es combatir, y si te apasiona tanto el boxeo porque en el fondo crees que toda pelea es individual, que estamos solos para golpear y ser golpeados, como Bueno, en el... en varios aspectos. Sí, No, el boxeo ha dejado de apasionarme hace tiempo, me parece. ¿por qué? No, pues porque dos que se pegan han dejado de interesarme. Y sobre todo porque para que un combate de boxeo sea extraordinario, tienes que ver una cantidad de combates mediocres. Últimamente he perdido ya esa... El boxeo me venía más bien tanto de los surrealistas, de Buñuel. Había una época en que se mitificaba el boxeo y grandes películas americanas, sobre todo, sobre el boxeo. Y eso me sedujo. Y luego mi contacto con los boxeadores a través del periodismo y también la utilización de boxeadores en mis películas, como Arranz, José Arranz, que ahora el hombre está con Parkinson, me dijo: Gonzalo, tengo Parkinson, y dicen que es del boxeo. Y digo: hombre, sí, pero claro, no solo los boxeadores tienen Parkinson. Pero mi padre, por cierto, tenía Parkinson y no había boxeado en su vida. Pero que el boxeo es brutal, y ya en su día incluso tuve diatribas con el presidente de la federación, que para mayor INRI era médico de Franco, y me creó bastantes problemas, porque a los boxeadores se trataba, no se les hacía electroencefalogramas. Cuando tenían un KO, a la semana siguiente volvían otra vez a boxear y cosas de ese tipo. Por tanto, el boxeo, como me está pasando ahora también con el fútbol, no me interesa, no me apasiona, y lo he perdido de vista. Pero lo que he perdido también de vista es lo que me habías preguntado. Sí, que Porque si la pelea, si la vida es pelea y la pelea es individual como en el boxeo. ya, bueno, Eso eso también. sí, está bien, pero también es el juego, ¿no? O sea, yo más bien lo entiendo, veo mucho los documentales de la 2, estos de animales, y veo que el aprendizaje básico es
es de pelea, pero me encanta todavía cuando la pelea no sobrepasa el nivel del juego. O sea, en realidad, cuando sobrevives al combate. O sea que, sí, soy un gran maestro de la esquiva. Si fuera boxeador, sería un boxeador de paso atrás. O sea, y he conocido algunos boxeadores extraordinarios que medían justo para que no les dieran y daban justo. Mal negocio en un ring porque te roban el combate si combates fuera de casa, pero en la vida es estupendo el saber medir, siempre que no te cacen del todo, porque si te cazan del todo te condicionan a la hora de hacer sea la próxima película. Por ejemplo, pues después de Remando al Viento, pues me esperaba todo el mundo en algo como Remando al Viento, y de repente hago La Reina Anónima, y claro, se desconciertan mucho porque no me esperan ahí. Pero es que yo no lo hago tampoco para fastidiar, es que simplemente ya estuve en un sitio, pues ahora quiero intentarlo en otro. Bueno, ya, basta hablar de mí, ahora hablemos de ti. No, prefiero seguir. Pues no, te iba a decir que junto a la aventura están saliendo cosas que están detrás, que son constantes de tu obra. Está la de la actitud detectivesca o la investigación. Hay muchos personajes, sobre todo en tus novelas, pero también en el cine, que son detectives, investigadores. En 13 veces 13, en tu libro de relatos, se reitera tantas veces, me llamaron a mí para que investigara. Entonces, así como aventurero, has sido investigador, que viene a ser lo mismo o tiene puntos comunes, ¿no? La investigación y la aventura, el ir al lugar donde no se te espera, el buscar lo que... La mezcla de géneros, o por lo menos en la misma en Musa Intrusa, encontramos en la versión de Hamlet, pues por un lado es un comienzo como de Raymond Chandler, ¿no? El hombre, el investigador que llega a investigar el caso que ha sucedido en un chalet, que es en realidad el caso Hamlet, pero luego también hay elementos que con la intervención de la musa esta intrusa son como de novela gótica. O sea, el ir mezclando géneros también me libera del condicionamiento, pero es verdad que por etapas hubo un momento con Raymond Chandler sobre todo y Dashiell Hammett en los que la serie negra me encantaba, y ahora cuando veo, mira, hablando de fotos, me encantaban esos tiempos en que los autores tenían una o dos fotos, no tenían como ahora tropecientas fotos, entonces ya no empiezan a no interesarte o te cansan, pero cuando tenían una sola foto, acabo, por ejemplo, de ver una foto de Dashiell Hammett y, bueno, ¿qué no daría yo por tener unos pantalones planchados con una exactitud? La línea es maravilloso, es extraordinario, es un hombre de una elegancia y con un pañuelo en el... Bueno, es extraordinario. O sea, realmente él es mejor que sus libros incluso, más elegante. Y es un escritor elegante, por cierto. Pero sus libros efectivamente te gustaron mucho y hay una cosa que llama la atención, no ya en tus gustos, sino en cómo están incorporados tanto a las novelas como a los cuentos y a las películas, que es la procedencia de referencias tanto de lo que se llama la cultura popular, pues las novelas policíacas o de suspense o de terror o el cómic, y la alta cultura, la que se llama la alta cultura, pues Goethe, Fausto o Don Juan y Molière. Poca gente ha combinado las dos fuentes que muchos consideran antagónicas. ¿Tú tienes alguna
reflexión sobre la validez o conveniencia de hablar de alta y baja cultura, o es algo que siempre has mezclado y que has preferido o en la práctica no has querido distinguir? Hombre, la imaginación no tiene prejuicios. O sea, puedes realmente pasar de... por eso digo, cuando te tratas de emancipar, de escribir algo que sí, que esto que ha pasado de verdad, y que para mí es un poco como esto que apreciamos cuando vemos una flor de porcelana, decimos, qué bonito, parece de verdad. Cuando vemos una de verdad decimos, qué bonita, parece de porcelana. Y luego al final ponemos una de plástico. Y tal, pero todo este culto a lo que es, lo que parece pero no es, en realidad yo creo que sucede, perdón por en realidad, pero sucede cuando en una novela decimos que es como la vida misma, frase que he llegado a odiar porque cuando trabajaba en la editorial Caral y hacía lo que entonces se llamaban orejas, las solapas, el texto de las solapas, sabíamos todos, era yo solo, porque era una editorial donde yo hacía de todo, pero se sabía que a Caral, para que le gustara una solapa, había que hablar de la vida, con sus contrastes, los más bajos, los más altos, pero lo importante, dijeras lo que dijeras sobre el libro, fuera Faulkner o fuera Perico de los Palotes, lo importante era acabar diciendo como la vida misma. Y entonces he llegado a coger tal odio a como la vida misma que toda mi vocación es no hacer algo que se parezca, que sea como la vida misma. Oye, porque... sí. No, ya está. Ya está. No. Ya está. No, es que esto de como la vida misma, como mecanismo publicitario de la novela que te hacían escribir allí, me ha recordado una cosa que tenía hasta el día de hoy totalmente olvidada en el curso, que es tu dedicación a la publicidad, que hay que decirlo, yo creo, porque has hecho muchísimos spots, pero muchos, y spots publicitarios 200, muy conocidos, 200. Spots, sí. ¿Sí? Y la publicidad, que era vender la vida también como la vida misma, o bien al contrario, de formarla para hacerla más interesante, para que se comprara el producto que iba envuelto en aquella cotidianidad. ¿Te suscitó algún conflicto o reflexión a la hora de tener que envolver? Yo aprendí mucho, aprendí de todo, lo que pasa es que no me sirvió para nada. Pero de todo, y la publicidad realmente, claro, tú imagínate, en el último spot que hice, y no volví a hacer ninguno, no me volvieron a llamar, pero en cambio sí tuvo éxito, pero en cualquier caso se trataba de... Bueno, lo hice en Milán y en Parma, con Plácido Domingo de protagonista. En 30 segundos se construyó además un vagón del Oriente Express, un vagón restaurante del Oriente Express, para Pasta Barilla, que son spots muy prestigiosos porque lo había hecho Fellini, Ridley Scott, etc. Bueno, pero para 30 segundos se gastaron ahí una barbaridad. Claro, eso para en una película, vamos, sería imposible. Y además se contaba, y eso se me daba bien, contar una historia, sí, son tonterías, pero historias complejas en muy poco tiempo. De eso aprendí mucho. Luego hice spots de toda índole, algunos pues realmente muy, muy malos, muy flojos, ¿no? Pero otros que me gustaban mucho, sobre todo en los inicios, tenían humor. Y en los inicios yo participaba más. Después ya comprendí que estos grandes edificios y toda esta gente que estaba contratada para eso debía de asumir la responsabilidad de los spots, y yo me dedicaba exclusivamente a realizar.
Pero en los inicios, pues me creía que el juguete era mío. Y entonces, por ejemplo, en Spot de Trinaranjus, metía gags de humor, y eso era muy, muy divertido, y tuvieron mucho éxito. Tuve también mucho éxito, tuve éxito iba a decir en todo lo que hice, no. Me callo todos los grandes fracasos y no. Pero cuando tenía éxito hacía otra cosa. No obstante, a la publicidad le debo el haber podido llegar a hacer epílogo, porque yo había renunciado muy deliberadamente después de 2 años de trabajar en La Colmena, que realizó muy bien, dirigió Mario Camus. Me obstiné en hacer un cine que no fuera naturalista, que no fuera cine español, dicho así Bruscamente. bien y pronto, ¿sí? Y el producto, al cabo de 5 años, que salvé gracias a la publicidad, fue Epílogo. Oye, pero esto que dices es verdad, me recuerda que cómo diablos te metiste en la boca del lobo de La Colmena, que es la boca del lobo para ti, o sea, la novela paradigma del realismo de la posguerra. Supongo que la respuesta es por dinero, y es la mejor que se puede dar y la más comprensible, pero estuviste Es buena haciendo, respuesta, pero no es la no, verdadera. bueno, en realidad, ya que aquí hay policía, les diría que cuando hay un caso, los casos nunca tienen solo una causa o sea, siempre confluyen muchas causas para haber hecho algo. O sea, vamos, no se hace algo por una causa solo. De acuerdo. No, es todo una confluencia de momentos, de instantes, de todo. Y claro, en La Colmena, por un lado, yo había intentado entonces Ditiramo, Fausto y Ahom, y pensaba cambiar el cine. Pero evidentemente ese tipo de cine no funcionó. Y entonces, por fortuna, pues bueno, hice La Regenta, una película ortodoxa donde las haya y tal, y me apliqué a hacerlo pues de una forma profesional y aprender. Y con La Colmena tenía la sensación de volver a hacer algo parecido. Ya. Pero también me cayó gordo Cela. Cela era un hombre que hablaba, además me hacía mucho estos que hablan, esta cosa tertuliana de antaño, y me fastidiaba también mucho porque cuando hablaba yo, él miraba el reloj. Es una manía. Es lo que estaba a punto de hacer yo, pero más vale que no lo he hecho. Sí. Oye, pero te caía gordo, pero te desayunaste en esa época porque, digo con él, porque Sí, Cela te había ayudado, no sé si in person o no, porque 13 veces 13 o por aquella época, tú tuviste no tuviste relación directa con él, con papeles de Son Armadans. No, Con él no. directa con él no. Ah, No, perdón. publicaron una cosa que había escrito en casa de los padres de Ellen en Normandía, que se llamaba La zancada del cangrejo. La zancada Sí, del y cangrejo, lo que está publicado, por cierto, suelto en un librillo. Sí, sí. Sí. Sí, es un desarrollo filosófico pintoresco. Antes has mencionado Milán y no sé qué otra ciudad, y no, esto me ha llevado a que verdaderamente no te ha interesado viajar, quizás sí, pero no sé, así de pronto igual te hubiera pegado haber vivido en más ciudades, digo yo, por decir algo, y has vivido en París y has vivido en Barcelona, pero no parece que haya estado en tu temperamento, no sé, vivir más periodos de tiempo en más ciudades. Bueno, Quizás por algo. Hombre, Porque tuvisteis hijos muy pronto, por ejemplo. Por ejemplo, eso. Más de una razón, claro, ¿no? O sea, llegamos a Barcelona, Helen y yo, de París, y de repente tuvimos 4 hijos. De repente. Sí, todo pasa de repente. Entonces, eso condiciona muchísimo. Desde luego. Condiciona mucho. De todas formas, yo viajaba en aquel entonces, sí he viajado. Viajar. Pero ahí está, una de las claves era o el cine, o en su momento también lo del fútbol, de hacer informes para el Inter de Milán, en fin.
cosas que me obligaban a viajar. En aquel entonces, de Barcelona a Milán, tenía que hacer escala en Niza, me acuerdo. Todavía no había vuelos directos, y luego de Milán ir a ver el equipo donde jugara, en Fiorentina o lo que sea, y hacer el informe, y volver a Milán y volver a Barcelona. Pero todo esto, el enclave, claro, era la familia. Es una lata tener una familia, pero es prioritario también. Y luego, en el transcurso del tiempo, es muy gratificante a ratos, porque luego tienes hijos, tienes nietos, o sea, se va prolongando, el condicionamiento no acaba. No No dice, acaba. ya los hijos son mayores y tal, no. Luego los hijos tienen nietos, y se va, y vas ampliando la vulnerabilidad. O sea, no es el talón, es el de Aquiles, ¿no? Decimos el talón de Aquiles, pero dicen que que hay otra cosa ahí por ahí que es como el talón. Ni idea. Bueno, pues eso, es el ni idea de Aquiles. Y lo que de repente se va ampliando, tienes cada vez más vulnerabilidad, te preocupa, porque yo no soy un padre ejemplar, ni mucho menos en el sentido de haberme ocupado de los hijos. En eso agradezco mucho a Helen, porque no me he enterado ni de sus embarazos. O sea, realmente no es prodigioso, Pero ella es sí, muy antiguo el tema, y sé que ahora no debo de sacarlo a colación, pero sinceramente fue así, y en cualquier caso fue extraordinario. Pero no obstante, no he sido un padre, pero en cambio sí me he preocupado mucho de si el niño se acatarraba, si pasaba, o las niñas, porque hemos tenido 3 hijas y un hijo, ¿no? Todo esto sí me preocupaba. O sea, me preocupaba más que me ocupaba. Pero condiciona mucho. Estamos llegando, lamentablemente, bueno, Al más o final, menos, sí, al final de la conversación, tranquilo. Pero me confirma algo que venía sospechando últimamente, aunque igual es por impericia mía también, que he querido evitarlo, pero tú no sueles hablar de directores de cine. Me he dado cuenta hace tiempo. Hay muchas palabras tuyas, muchas reflexiones tuyas o declaraciones respecto a los grandes escritores del pasado, a escritores que te han influido, Stevenson en el primer término del Santoral, Poe, Lovecraft, en fin, muchos. Pero rara vez, y me gustaría saberlo porque puede ser el gran hallazgo de esta conversación, rara vez recuerdo, bueno, qué directores, cabe suponer, del periodo clásico, cabe suponer, te apasionaron. Sí. Eres, no sé si me atrevo a decir, poco cinéfilo. No. No, equivocados. Vamos a ver, no soy nada cinéfilo ni nada gremial. Una de las cosas que me sucede, por ejemplo, es que no tengo amigos, con salvedades estrictas como tu caso y tal. Pero no es la literatura lo que me une, por ejemplo, a Conciliábulos, ni siquiera, ni tampoco el cine. Y ahora, en lo que respecta a grandes cineastas, sí. Tengo una lista interminable. Pues, ¿por qué no dices algunos? Pues, hombre, John Huston lo admiro mucho, aunque era muy mala persona, parece ser, pero realmente admiro porque ha hecho películas tan variadas. Admiro y envidio, me encantaría haber vivido esa época. Tan variadas, tan extraordinarias, tan difíciles algunas, como Sangre Sabia, que era o bueno, Fast City, la de la jungla de asfalto, etcétera. No vamos a estar enumerando porque es asombroso. Era un hombre que, por otro lado, despreciaba el cine, pues, aparentemente, por una cuestión de machismo emergente en la época. Nos contaba Ellen y a mí, Gene Siever, por ejemplo, cómo había destrozado el guión de
de las raíces del cielo, de su marido entonces, al que también conocí, y a ver si la memoria... Romain Gary. Ya, Romain Gary. Entonces, como él estaba obsesionado por cazar un elefante y por jugar a las cartas y beber, cuando estaba atrasado con la película, se limitaba a arrancar páginas del guión. Y ella, claro, eso le resultaba muy, muy doloroso. Bueno, este hombre, que también pues se le hace muchos reproches, pero ha hecho unas películas, es extraordinario. Y he llegado a una conclusión, porque no solo él, tenemos a John Ford, pero bueno, etcétera. Podríamos no terminar. A Orson Welles, me influyó mucho, fue el que me influyó a la hora de fumar puros. Y es un hombre que también admiré mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Stanley Donen. Bueno, sí. Es que no podríamos no terminar. Sí, pero vamos, pero sin ponerme cabezón, debo decirte que estoy seguro que la lista es larga, pero que sepas que repasando entrevistas largas, que repasando contigo, no suelen aparecer, aparecen muchos más escritores que cineastas. Esto es así. Pero en cambio la diferencia, por tanto, ya sabemos que hay escritores que aparecen y no he leído, y hay en cambio cineastas que no aparecen, pero sí he visto. No, pero sí he visto. Ahora, no he sido de cineclub, no he sido... He sido un espectador que en un momento dado, a partir de la literatura, quise hacer cine, pero así muy repentinamente. Hice Ditirambo pues a los 34, 36 años, 37. Bueno, 36, 37, sí. Pero no soy cinéfilo. He admirado a Hitchcock, etcétera, ¿no? Y digo etcétera porque a etcétera no le he admirado. Tenemos que ir terminando, me parece a mí, porque llevamos una hora de conversación en el curso que estamos teniendo estos días y que seguirá hasta el viernes. Bueno, esto es una improvisación lo que estoy haciendo porque traje este papel. El primer día, he traído este papel, el primer día leí unas palabras que están recogidas en un libro sobre ti, de Juan Cruz, que repasa muchas cosas en conversación y luego da, en fin, información. Y ahí había una especie de autodeclaración, de declaración propia, perdón, de autorretrato, de intenciones, que leí en la clase y que ahora se me ha ocurrido que podía volver a leer aquí, por si sirve para algo, para dar un retrato o para que tú puedas decir algo finalmente sobre lo que aquí se dice y si te mantienes de acuerdo o si... No es verdad, eso no es verdad. Exacto. No sé lo que es pero lo que pensaba. Seguro que no es verdad. Trata también de la verdad, un tema que nos hemos dejado en parte en el bolsillo. Hombre, la verdad, la realidad, todo esto. Bueno. Gonzalo Suárez dijo o escribió: mi profesión es la ficción, mi religión el humor. El humor es la eclosión del misterio. Habiendo tantos hombres que se ocupan de buscar la verdad, yo me intereso en comprender la mentira. A la realidad no se la captura. Cuando el hombre cree haber capturado la realidad, solo tiene la ficción. El pájaro disecado no es el pájaro que vuela. El hombre que pertenece a la realidad, el hombre pertenece a la realidad, pero solo la ficción pertenece al hombre. ¿Te condenamos con esto o tienes algo que decir en tu defensa? Lo asumo, sí, me parece bien. Lo matizaría, hombre, hay cierto prurito de brillantez literaria que quizá resulta sospechoso, pero no, creo que sí obedece bien. Es verdad, eso es verdad que, hombre, además no es la imposibilidad de captar o de atrapar la realidad, eso es evidente, ¿no? Se nos escapa como agua entre los dedos o como el aire, pero
Pero bueno, para eso está el vaso y sobre todo, si no es agua, podemos brindar con buen vino. Pero con agua no. Bien, pues gracias, yo creo, porque creo que debemos terminar, porque, entre otras cosas, salvo algún caso, yo creo que tú has tenido la idea gracianesca de que la brevedad es buena, ¿no? Has escrito mucho cuento, las novelas muchas han sido de no excesiva extensión. Tal vez la distancia corta es la mejor distancia para recorrer. Sí, yo creo que soy un cuentista. Sí, no, soy un hombre de relato corto más que de relato largo. Se me hacen largos los relatos largos, porque es una redundancia. Y por otro lado, creo que es hora de acabar, sí. Pues acabemos. Bueno, vale. Muchas gracias. Gracias. Gracias Muchas por gracias venir. a vosotros. Gracias.